El millonario llora al ayudar a 3 mendigas que no tenían pan en una noche misteriosa. Era una noche oscura y tormentosa en una ciudad llena de neones brillantes, donde todos los rincones parecían ocultar secretos. Nicolás Ríos, un CEO de éxito deslumbrante, caminaba por las calles con la mirada perdida, abrumado por un vacío que ni su fortuna podía llenar. Los edificios relucían, pero en su corazón solo había sombra. Fue en ese momento que decidió entrar a una tienda de conveniencia, buscando un simple consuelo en un café caliente. Al cruzar la puerta, una campanita sonó, rompiendo el silencio. El día había sido sombrío, lleno de una presión insoportable, y el aire en la tienda era denso, impregnado con el aroma de productos industrializados, y un leve toque de desesperanza. Pero lo que realmente lo dejó helado fue lo que vio en la esquina oscura de la tienda: 3 gemelas, con mirada asustada, envolviendo sus pequeñas figuras en un abrigo raído. Sofía, Valentina y Camila, preguntó, mientras las gemelas se acercaban lentamente, como si temieran que un movimiento brusco pudiera romper aquel momento. «Pan», susurró Valentina, su voz tan tenue que parecía perderse en el aire helado. Esa simple palabra resonó profundamente en él, y sin dudarlo, tomó más de lo necesario: empanadas, jugos y varios dulces. Las gemelas lo miraron con sorpresa, como si hubieran visto un milagro. Después de alimentarlas, Nicolás las llevó a su departamento. La risa contagiosa de las pequeñas llenó aquel espacio impersonal de vida. Era un mundo desconocido para ellas, pero por un instante, cada uno de ellos sintió que pertenecía a algo más grande. Esa conexión era intensa y palpable, pero el tiempo tenía su propio misterioso juego reservado. No sabía que esa misma noche, su madre, Mariana, había desaparecido. Ella estaba en búsqueda de un trabajo, pero los días pasaban, y su ausencia se convertía en un miedo que lo devoraba por dentro. En medio de risas infantiles, mientras las gemelas no sabían de su drama interno, Nicolás se encontró en una encrucijada. ¿Cómo podría proteger a estas pequeñas que ya habían sufrido tanto y al mismo tiempo cuidar de su madre? La idea de que los servicios sociales las separaran de ellas lo llenaba de pavor. Sin embargo, la sombra de su propio pasado lo seguía, recordándole su infancia solitaria en una familia opresiva. Pasaron los días entre médicos y noticias confusas. La situación era tensa, y la conexión que habían formado comenzaba a tambalearse. Eli era un cálido remanso en medio de la tormenta, pero la oscuridad nunca estaba lejos. Con cada avance en la salud de Mariana, la verdad comenzaba a emerger, amenazando con destruir ese pequeño núcleo familiar que habían creado juntos. Y de repente, cuando comenzaba a asimilar su nuevo rol como figura paterna, un misterio latente sobre la vida de Mariana se reveló. Un secreto que podría poner en peligro todo lo que habían construido. Nicolás sintió que muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Nicolás estaba al borde de un colapso emocional. La combinación de su alegría pasajera con las gemelas y la angustia por su madre lo estaba desgastando. Cada risa de Sofía, Valentina y Camila sonaba un eco cálido que por un momento lo hizo olvidar su miedo. Sin embargo, esa felicidad fue abruptamente interrumpida por el sonido nada menos que de un timbre de puerta. El sonido sonó extraño en la calma de su departamento. ¿Quién podría ser a esta hora?, pensó. Con cada ligero giro de la manija, un frío recorrió su espina dorsal. Al abrirla, se encontró frente a un rostro que conocía muy bien. Su viejo amigo, Lucas, estaba ahí. Pero no era solo un amigo. Era su confidente, su compañero de infancia, y el único que sabía de su secreto. La razón por la que había dejado atrás a su familia y a su madre. «Nicolás, necesito hablar contigo». El rostro de Lucas estaba pálido y su voz temblaba. Algo estaba claramente mal. «Es sobre tu madre, y sobre algo más». Nicolás sintió que el aire se le escapaba.
La noche oscura se sintió aún más pesada, como una manta de angustia cayendo sobre él. Lucas entró y Nicolás cerró la puerta con un golpe tras de sí. ¿Qué pasa con ella? No solo está en el hospital. Hay algo que no te he contado. La voz de Lucas se hizo más baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Las gemelas se acercaron, intrigadas, pero Nicolás les hizo una señal de que se alejaran, sintiendo la tensión en el aire. Esa noche, cuando no pudo más y se desmayó, no fue solo hambre, Nicolás. Alguien la atacó. No tenía trabajo. Y eso la llevó a un lugar oscuro. Me llegó un mensaje de texto. Oh Dios, Nicolás, creo que alguien está detrás de ella. El mundo de Nicolás se tambaleó. Su madre había estado buscando trabajo, y en el proceso había caído en una trampa. ¿Qué es lo que estás diciendo, Lucas? ¿Qué significa eso? Preguntó con la voz entrecortada. Recibí un mensaje que decía que tenía una deuda, un peligro que ni siquiera sabes. Y hay más. Alguien que se ha acercado a mí. Alguien que dice que puede ayudarte a encontrar la verdad. Nicolás sintió que el suelo se inclinaba bajo su peso. ¿Qué verdad? En su mente, imágenes de su madre trabajando desbordaban. Ella siempre había sido fuerte. ¿Qué secreto escondía que la habría llevado a ese callejón sin salida? De repente, la puerta del departamento se abrió. Nicolás, aún aturdido, giró rápidamente. Se encontró cara a cara con un hombre vestido de negro. La sonrisa torcida y los ojos fríos hacían que un escalofrío recorriera su piel. «¿Están hablando de Mariana? No es como pensabas». Un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo, y antes de que Nicolás pudiera reaccionar, el hombre disparó un tiro al aire. El grito de las gemelas cortó el espacio, mientras Nicolás luchaba por procesar el horror. Todo lo que creía saber se desmoronó en ese instante. Este desconocido no solo había amenazado a su madre. Estaba ahí para revelar una verdad impactante, una conexión que no podía imaginar. «¿Quién eres?», gritó Nicolás, el corazón en un puño. «Soy el mensajero de su pasado. Es hora de que se enteren de todo. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir cambiará sus vidas para siempre». El silencio se instaló en la habitación, pesado y lleno de tensión. Nicolás sintió que el aire se tornaba irrespirable. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué conexiones ocultaba? Las risas de las gemelas se convirtieron en ecos lejanos, mientras el terror se apoderaba de él. El hombre se acercó lentamente, mientras el caos en la mente de Nicolás crecía. Las sombras de la noche no eran las únicas cosas que lo acechaban. Ahora, el pasado traía consigo un secreto que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Podría enfrentar lo que vendría o caería en la oscuridad con su madre? Desde la entrada del hombre de negro, el aire se había vuelto espeso y frío. Nicolás se sentía atrapado. «Soy el mensajero de su pasado», repitió el extraño, mientras los latidos de su corazón resonaban cada vez con más fuerza. Las gemelas, asustadas, se pegaban entre sí, incapaces de comprender la magnitud de la crisis. Nicolás quería protegerlas, pero no sabía de qué. Su mente giraba rápidamente. «Basta», gritó, su voz temblorosa. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Quién eres? Sal de aquí». Pero el hombre no se movió. Su mirada fríamente fija en Nicolás parecía leer cada rincón de su alma. «¿Crees que lo sabes todo de tu madre? Oh, Nicolás, eso es solo la superficie. Déjame mostrarte la verdad». Su tono era melódico, hipnótico, casi tentador. «Tu madre, ella no es quien crees». La sangre hirvió en las venas de Nicolás. Cada palabra del desconocido era un puñal. «Cállate, ella es la mejor madre del mundo, trabaja duro por mis hermanas y por mí». Pero a medida que sus palabras salían, una parte de él dudaba. La inminente certeza en la voz del hombre era demasiado intensa. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Un estruendo detrás de ellos rompió el ambiente. Nicolás giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo armado entrando al departamento, sus rostros cubiertos con pasamontañas. El terror congeló el tiempo. «¡Manos arriba!», uno de los intrusos gritó. «¡No se muevan!». Las gemelas gritaban, cubriéndose los oídos, aumentando el caos. Nicolás sintió que se le cortaba la respiración. Tenía que actuar. Sin pensar, empujó a las gemelas hacia la habitación trasera, buscando refugio. «Quédense aquí, no salgan por nada del mundo». Las pequeñas asintieron con miedo.
Mientras su cuerpo reaccionaba en modo de supervivencia, Nicolás se enfrentó a los intrusos. La rabia y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí?, preguntó, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Uno de los intrusos se adelantó, un corte de cabello rasurado y una cicatriz en la mejilla. Estamos buscando a Mariana. Sabemos que ella tiene algo que nos pertenece, y tú nos dirás dónde está. Nicolás sintió que le cortaban el aliento. Su madre. ¿Qué había hecho? No sé de qué estás hablando. Ella no tiene nada, solo está en el hospital. La cicatriz se rió con desprecio. Oh, no te engañes. Ella es la única que puede abrir las puertas que necesitas. Lo sabías y te has escondido. Así que, ¿qué decides? ¿Cooperas o no? Un estruendo de cristales resonó. Era Lucas empujando a otro de los intrusos contra la pared. La mesa se tambaleó, pero en un instante todo se descontroló. El hombre de negro aprovechó el caos y se movió rápidamente, desenfundando un arma. Nicolás sintió que el mundo se movía en cámara lenta, comprendiendo que este era un juego mortal. «Detente», gritó, intentando hacer que el hombre Najo bajara su arma. Pero el pánico dominaba la habitación. En un instante desgarrador, un tiro resonó. Nicolás cerró los ojos. Su corazón dejó de latir cuando el eco se desvaneció. Todo se detuvo. Cuando volvió la vista, el hombre de negro yacía en el suelo, una expresión de sorpresa marcada en su rostro. Y no solo eso. Justo detrás, su madre, Mariana, de pie en la entrada, con un arma en la mano, sus ojos fijados en el hombre caído. «Lo siento, Nicolás. Te han ocultado la verdad», dijo, su voz fría y distante. Nicolás sintió que se le caía el mundo. «¿Qué está pasando? ¿Qué verdad?». Las gemelas asomaron sus carecitas, confusiedas y asustadas. La mirada de Mariana les cayó como un estruendo peor que el disparo. «Soy más de lo que has creído, y esto recién comienza», dijo, mientras la tensión crecía en la habitación. Todo lo que Nicolás consideraba real estaba colapsando a su alrededor. Su madre, la heroína de su vida, era con un secreto tan oscuro. ¿Y qué más había que descubrir? La respuesta latía en el aire, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La verdad que la había mantenido lejos estaba finalmente a punto de salir a la luz. ¿Podría Nicolás enfrentarlo todo? ¿O el caos lo dejaría irremediablemente destrozado? Nicolás sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre, con el arma todavía en su mano, y el eco del disparo repitiéndose en su mente, era más que abrumadora. Cada palabra que salía de sus labios lo golpeaba como un mazo. «¿Qué verdad, mamá? ¿Qué estás escondiendo?», exigió, sin poder creer lo que veía. Las gemelas, paralizadas en la esquina, intercambiaron miradas de confusión y miedo. «¿Mamá?», preguntó Valentina, su voz temblorosa casi inaudible. Mariana parecía desvinculada de la escena. «Es por tu seguridad, Nicolás, por seguridad de ellas también». Sus palabras eran apremiantes, como si el mismo aire pesado de la habitación empujara a Nicolás hacia una verdad que no estaba listo para aceptar. «No quiero escuchar más», gritó, su mente golpeando contra un muro de incredulidad. En un instante, el hombre de negro, que yacía en el suelo, quedó vacío de vida. Pero la revelación que traía consigo apenas comenzaba a florecer. Justo cuando comenzaba a procesar la situación, otro estallido resonó en el pasillo. Sin advertencia, un grupo de personas irrumpió en el departamento. Hombres y mujeres, con rostros cubiertos y gestos de violencia. «Al suelo», gritó uno, mientras otros permanecían en alerta. La risa y el miedo de las gemelas se fusionaron en un grito ahogado. Nicolás empujó a Mariana hacia atrás, protegiéndola. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, la voz temblando, entre el deseo de defender a su familia y el terror que lo invadía. La figura al frente era conocida, más cercana de lo que jamás imaginó. «Soy yo, la madre de Valentina, Sofía y Camila», trató de afirmar. Pero la risa descontrolada de las figuras encapuchadas resonó en el ambiente helado. El intruso principal, alto y robusto, se acercó lentamente. «Ya no es solo tu vida en peligro, Mariana. Sabíamos que llegaría este día». Su tono era oscuro, ominoso. «Nicolás»,
¿Te has preguntado alguna vez por qué tu madre está siempre en problemas? Las palabras del hombre resonaron, haciendo eco en los rincones de una memoria que Nicolás había querido borrar. Un giro inesperado estalló en su interior, revelando viejos recuerdos. Su madre siempre había atrajo sombras a su alrededor, sus noches llenas de murmullos y telefonazos bajo la luz tenue. ¿Qué quieres decir?, gritó Nicolás, recordando las noches en las que Mariana regresaba a casa con la mirada per. Es hora de la verdad, dijo el hombre, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo, un teléfono. Sus dedos danzaron sobre la pantalla. Un segundo después, un video comenzó a reproducirse, y la habitación se llenó de la voz de su madre, hablando en un tono familiar, pero distinto. He hecho lo que debo hacer. Nunca debiste enterarte. Nicolás sintió el frío penetrante, mientras la figura de Mariana lo estaba todo sentido que había construido a su alrededor. La voz del video, clara como cristal, reveló tratos oscuros y decisiones desesperadas. Su madre había estado involucrada en algo que iba más allá de su comprensión. El miedo se convirtió en horror, cuando reveló que su vida no solo se había tratado de mantener a su familia, sino de un camino torcido que la había llevado a cruzar líneas peligrosas. ¿Qué estás diciendo?, murmulló, sintiendo cómo la tierra se deslizaba bajo sus pies. Las gemelas temblaban, su inocencia en peligro. Helado, Nicolás se dio cuenta de Un disparo resonó, no de la pistola de su madre, sino de otro lugar, un eco en el pasillo que pareció interrumpirlo todo. «¡Cubran a las niñas!», gritó Mariana. Pero ya era demasiado tarde. En un instante de caos, la voz de Mariana llama a sus hijas, mientras el tiempo se detiene. Sin entender, Nicolás giró su cabeza, y el horror fue inminente. 2 de los encapuchados habían caído, la sangre tiñendo el suelo. Un grito desgarrador se filtró por la puerta, un grito que jamás habría imaginado oír. «No, no, no», resonó en su mente. Todo por lo que se había esforzado y luchado se desmoronaba. Ahora, la verdad de su madre, el peligro oculto, la desesperación de un pasado atormentado. Era todo un enigma, pero las piezas habían caído en su lugar. Sin embargo, entre el pánico, un susurro atravesó la habitación. «Mariana, el tiempo se agota. Las gemelas son parte de esto». El conflicto estalló en su cabeza. ¿Qué papel tenían estas pequeñas en el caos que había abrazado a su madre? ¿Era posible que su vida anterior no fuera más que un telón de fondo para un drama mucho mayor? Los gritos continuaron, el estruendo ensordecedor de una lucha incierta. Nicolás se sintió atrapado en una tormenta, luchando por encontrar su lugar. Las pilares de su mundo, de su familia, estaban haciendo crujir en sus cimientos. Mientras él buscaba respuestas en medio del caos, supo que ya nada sería igual. ¿Podría enfrentar lo que vendría? Todo estaba a punto de cambiar, y las sombras del pasado parecían acercarse, amenazando con tragarse a todos. Nicolás sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre, con el arma todavía en su mano, y el eco del disparo repitiéndose en su mente, era más que abrumadora. Cada palabra que salía de sus labios lo golpeaba como un puñal. «¿Qué verdad, mamá? ¿Qué estás escondiendo?», exigió, sin poder creer lo que veía. Las gemelas, paralizadas en la esquina, intercambiaron miradas de confusión y miedo. «¿Mamá?», preguntó Valentina, su voz temblorosa casi inaudible. Mariana parecía desvinculada de la escena. «Es por tu seguridad, Nicolás. Por seguridad de ellas también». Sus palabras eran apremiantes, como si el mismo aire pesado de la habitación empujara a Nicolás hacia una verdad que no estaba listo para aceptar. «No, no quiero escuchar más», gritó, su mente golpeando contra un muro de incredulidad. En un instante, el hombre de negro que yacía en el suelo quedó vacío de vida, pero la revelación que traía consigo apenas comenzaba a florecer. Justo cuando comenzaba a procesar la situación, otro estallido resonó en el pasillo. Sin advertencia, un grupo de personas irrumpió en el departamento. Hombres y mujeres con rostros cubiertos y gestos de violencia. «¡Al suelo!», gritó uno, mientras otros permanecían en alerta. La risa y el miedo de las gemelas se fusionaron en un grito ahogado. Nicolás empujó a Mariana hacia atrás,
protegiéndola. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, la voz temblando entre el deseo de defender a su familia y el terror que lo invadía. La figura al frente era conocida, más cercana de lo que jamás imaginó. Soy yo, la madre de Valentina, Sofía y Camila, trató de afirmar. Pero la risa descontrolada de las figuras encapuchadas resonó en el ambiente helado. El principal intruso, alto y robusto, se acercó lentamente. Ya no es solo tu vida en peligro, Mariana. Sabíamos que llegaría este día. Su tono era oscuro, ominoso. Nicolás, ¿te has preguntado alguna vez por qué tu madre está siempre en problemas? Las palabras del hombre resonaron, haciendo eco en los rincones de una memoria que Nicolás había querido borrar. Un giro inesperado estalló en su interior, revelando viejos recuerdos. Su madre siempre había atraído sombras a su alrededor. Sus noches llenas de murmullos y telefonazos bajo la luz tenue. ¿Qué quieres decir?, gritó Nicolás, recordando las noches en las que Mariana regresaba a casa con la mirada perdida. Su infancia no había sido perfecta, pero siempre había creído que era por trabajar tanto. Es hora de la verdad, dijo el hombre, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo, un teléfono. Sus dedos danzaron sobre la pantalla. Un segundo después, un video comenzó a reproducirse y la habitación se llenó de la voz de su madre, hablando en un tono familiar, pero distinto. He hecho lo que debo hacer. Nunca debiste enterarte. Nicolás sintió el frío penetrante, mientras la figura de Mariana lo despojaba de todo sentido. La voz del video, clara como cristal, reveló tratos oscuros y decisiones desesperadas. Su madre había estado involucrada en algo que iba más allá de su co. «¿Qué estás diciendo?», murmulló, sintiendo cómo la tierra se deslizaba bajo sus pies. Las gemelas temblaban, su inocencia en peligro. Helado, Nicolás se dio cuenta de la magnitud de lo que se atisbaba en esa noche oscura. De repente, un ruido ensordecedor hizo que todos saltaran. Un disparo resonó, no de la pistola de su madre, sino de otro lugar, un eco en el pasillo. Nicolás giró la cabeza justo a tiempo para ver a Lucas, su viejo amigo, entrar corriendo. Pero no venía solo. Un grupo armado lo seguía, y todo el caos se intensificó. «Nicolás, la ambulancia», gritó, pero la desesperación en su pecho se entrelazó con un dolor que nunca había conocido. En un instante, todo lo que creía claro se oscureció. Mariana, antes una figura de fortaleza, ahora temblaba mientras miraba a su hijo. «Esto es por tu propio bien, Nicolás». Una ráfaga de confusión envolvió a Nicolás, mientras todo lo que había entendido sobre su familia se desmoronaba. Las gemelas sollozaban en la esquina, y en su mente, los recuerdos pasados de risas familiares se retorcían en eco de una verdad oculta. «Lucas, despierta». But the silence was deafening. La conexión que siempre había tenido en su familia se desvanecía ante sus ojos, mientras comprendía que Mariana no solo había ocultado secretos oscuros, sino que todo el ámbito familiar podría haberse construido sobre una base de mentiras. «Maldita sea», gritó, al mismo tiempo que el grupo armado se dispersaba por el departamento. Rodríguez, el jefe entre ellos, sonrió con desdén. «Fin del juego, Nicolás. Tú y tú». La revelación lo atravesó como un rayo. ¿Era posible que su madre nunca hubiera sido la persona que pensó? ¿Qué parte del pasado había estado escondiendo? Todo iba de mal en peor, y el horror de la situación se apoderaba de su corazón. Los ecos de las risas familiares se desvanecían en una realidad donde nadie era quien parecía ser. El tiempo pasó, pero el silencio y el miedo permanecieron, dejando a Nicolás atrapado en un mundo de confusión, con más preguntas que respuestas. ¿Qué verdad tan devastadora estaba a punto de enfrentar? ¿Podría enfrentar lo que vendría? ¿O todo su mundo se desmoronaría de una vez por todas? Nicolás sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre, con el arma todavía en su mano y el eco del disparo repitiéndose en su mente, era más que abrumadora. Cada palabra que salía de sus labios lo golpeaba como un puñal. «¿Qué verdad, mamá? ¿Qué estás escondiendo?», exigió, mientras su corazón latía rápidamente, sintiendo la presión. Las gemelas, paralizadas en la esquina,
Intercambiaron miradas de confusión y miedo. —¿Mamá? —preguntó Valentina, su voz temblorosa casi inaudible. Mariana parecía perdida, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. —Es por tu seguridad, Nicolás. Por seguridad de ellas también —insistió, cada palabra un eco en un abismo de incertidumbre. —No, no quiero escuchar más —gritó, con la voz rota. Sin embargo, el silencio fue profundo, pesado. Fue entonces cuando un nuevo golpe resonó en el pasillo, un eco metálico que cortó la atmósfera de tensión. La puerta se abrió de golpe y una figura lejana apareció, empujando a los intrusos hacia atrás. Era Lucas, tambaleándose, con un brillo de desespero en sus ojos. —Nicolás, sal de aquí. —¿Ellos? Ellos están buscando. Su frase se cortó abruptamente mientras un tiro resonó. Nicolás sintió que el tiempo se detuvo. Antes de que pudiera gritar, un cuerpo apareció en la puerta, y todo pasó en un instante. Mariana disparó nuevamente, pero el hombre de negro se lanzó hacia un costado, escabulléndose. Entonces el caos estalló. Las gemelas gritaban, cubriéndose los oídos, y Nicolás, aturdido, empujó a las pequeñas hacia la habitación trasera. —Aléjense —ordenó mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Los hombres encapuchados se lanzaron al interior. Todo era un torbellino. La adrenalina lo inundaba. Fue en ese caos cuando una voz resonó desde el fondo. —¡Basta! Era una voz familiar, una que Nicolás había creído perdida. —¿Papá? —murmuró, sintiendo cómo el corazón se le paraba un momento. Su padre, ese hombre del que apenas recordaba un par de historias, aparecía en la escena como un fantasma. Alto, con un aire de autoridad, se hizo camino entre los encapuchados. —Esto no es lo que parece —dijo su padre, con una firmeza que sacudió el ambiente. —Nicolás, todo esto es un juego disfuncional. Mariana no es la persona que has conocido. La confusión se apoderó de Nicolás. —¿De qué hablas? ¿Dejarás que lastimen a mamá? Su voz temblaba, lleno de dudas. La tensión era palpable. —No hay tiempo, escúchame. Ella ha estado en un peligro real, detrás de una red criminal mucho más grande de lo que imaginas. Su vida, nuestra vida, todo ha sido un engaño —clamó su padre. El pasado golpeó a Nicolás como una tormenta. Recuerdos de su infancia, noches de secretos murmurados y discusiones silenciosas comenzaron a reaparecer. Cuando su padre finalmente se dio la vuelta para demostrarle que decía la verdad, era como si el espacio se desviara. Mientras se producía el despliegue de la batalla, un estruendo ensordecedor envolvió sus oídos. En un parpadeo, uno de los encapuchados cayó, y su máscara se deslizó, revelando una cara a la que Nicolás nunca había querido ver. —¡Eres tú! —gritó. La traición lo partió. Era su propio hermano, Mateo, buscándole anhelos ocultos. Siempre estuviste aquí, escondido en la sombra de lo que conocíamos. —¿Por qué, Mateo? —preguntó quebrándose. —Porque esto no es solo tu historia, Nicolás. Es también mía. Todo ha sido un juego de poder entre familia y nosotros. Las gemelas son el único camino hacia lo que necesitan. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las palabras de Mateo resonaban como un eco aterrador, revelando una triquiñuela que había estado al acecho todo este tiempo. Nicolás solo podía mirar a las gemelas, su inocencia en juego, mientras el horror chocaba en su pecho. —Tú mentiste —rugió. Esta no es nuestra historia, es una pesadilla. Pero el rostro de Mateo se mantuvo impasible. No tienes ni idea de quiénes somos realmente, ni siquiera Mariana. El tiempo se congeló. ¿Qué era esta familia? ¿En qué se había convertido su vida? Y a medida que la realidad se fragmentaba a su alrededor, Nicolás se quedó atrapado entre la desesperación y la revelación de que tal vez su madre había sido la que más le había ocultado. ¿Era su vida solo un hilo de mentiras? La pregunta flotó en el aire, mientras el tiroteo continuaba a su alrededor. Y ahí, en medio del caos, Nicolás sintió que el abismo lo llamaba. ¿Podría enfrentar esta nueva verdad? Las sombras de su familia lo seguían, dispuestas a tragarlo todo. Nicolás sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre,
con el arma todavía en su mano, y el eco del disparo repitiéndose en su mente era más que abrumadora. Cada palabra que salía de sus labios lo golpeaba como un puñal. «¿Qué verdad, mamá? ¿Qué estás escondiendo?», exigió, mientras su corazón latía rápidamente, sintiendo la presión del miedo. Las gemelas, paralizadas en la esquina, intercambiaron miradas de confusión y miedo. «¿Mamá?», preguntó Valentina, su voz temblorosa casi inaudible. Mariana parecía perdida, incapaz de comprender la dimensión de lo que acababa de suceder. «Es por tu seguridad, Nicolás, por seguridad de ellas también», insistió, cada palabra un eco en un abismo de incertidumbre. «No, no quiero escuchar más», gritó, con la voz rota. Sin embargo, el silencio fue profundo, pesado. Fue entonces cuando un nuevo golpe resonó en el pasillo, un eco metálico que cortó la atmósfera de tensión. La puerta se abrió de golpe, y una figura lejana apareció, empujando a los intrusos hacia atrás. Era Lucas, tambaleándose, con un brillo de desespero en sus ojos. «Nicolás, sal de aquí. Ellos están buscando». Su frase se cortó abruptamente mientras un tiro resonó. Nicolás sintió que el tiempo se detuvo. Antes de que pudiera gritar, un cuerpo apareció en la puerta, y todo pasó en un instante. Mariana disparó nuevamente, pero el hombre de negro se lanzó hacia un costado, escabulléndose. Entonces el caos estalló. Las gemelas gritaban cubriéndose los oídos, y Nicolás, aturdido, empujó a las pequeñas hacia la habitación trasera. «Aléjense», ordenó mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Los hombres encapuchados se lanzaron al interior. Todo era un torbellino. La adrenalina lo inundaba. Fue en ese caos cuando una voz resonó desde el fondo. «Basta». Era una voz familiar, una que Nicolás había creído perdida. «¿Papá?», murmuró, sintiendo cómo el corazón se le paraba un momento. Su padre, ese hombre del que apenas recordaba un par de historias, aparecía en la escena como un fantasma. Alto con un aire de autoridad, se hizo camino entre los encapuchados. «Esto no es lo que parece», dijo su padre, con una firmeza que sacudió el ambiente. «Nicolás, todo esto es un juego disfuncional. Mariana no es la persona que has conocido». La confusión se apoderó de Nicolás. «¿De qué hablas? ¿Dejarás que lastimen a mamá?». Su voz temblaba, lleno de dudas. La tensión era palpable. «No hay tiempo, escúchame. Ella ha estado en un peligro real, detrás de una red criminal mucho más grande de lo que imaginas. Su vida, nuestra vida, todo ha sido un engaño», clamó su padre. El pasado golpeó a Nicolás como una tormenta. Recuerdos de su infancia, noches de secretos murmurados y discusiones silenciosas comenzaron a reaparecer. Cuando su padre finalmente se dio la vuelta para demostrarle que decía la verdad, era como si el espacio se desviara. Mientras se producía el despliegue de la batalla, un estruendo ensordecedor envolvió sus oídos. En un parpadeo, uno de los encapuchados cayó y su máscara se deslizó, revelando una cara a la que Nicolás nunca había querido ver. «¿Eres tú?», gritó. La traición lo partió. Era su propio hermano, Mateo, buscándole anhelos ocultos. «Siempre estuviste aquí, escondido en la sombra de lo que conocíamos». «¿Por qué, Mateo?», preguntó, quebrándose. «Porque esto no es solo tu historia, Nicolás, es también mía. Todo ha sido un juego de poder entre familia y nosotros. Las gemelas son el único camino hacia lo que necesitan». El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las palabras de Mateo resonaban como un eco aterrador, revelando una triquiñuela que había estado al acecho todo este tiempo. Nicolás solo podía mirar a las gemelas, su inocencia en juego, mientras el horror chocaba en su pecho. «Tú mentiste», rugió. «Esta no es nuestra historia, es una pesadilla». Pero el rostro de Mateo se mantuvo impasible. «No tienes ni idea de quiénes somos realmente. Ni siquiera Mariana». El tiempo se congeló. ¿Qué era esta familia? ¿En qué se había convertido su vida? Y a medida que la realidad se fragmentaba a su alrededor, Nicolás se quedó atrapado entre la desesperación y la revelación de que tal vez su madre había sido la que más le había ocultado. ¿Era su vida solo un hilo de mentiras? La pregunta flotó en el aire, mientras el tiroteo continuaba a su alrededor. Pero algo aún más aterrador estaba por suceder.
En el rincón de la habitación, una sombra se movió. Una figura apareció desde la oscuridad. Esteban, su amigo de la infancia, también había llegado. Nicolás, esto se va de las manos. Hay algo que no sabes, algo sobre tu madre que cambia todo. Antes de que pudiera terminar, un estruendo incontrolable resonó. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un hombre con traje oscuro, desconocido y amenazante, entró con una frialdad helada. «He venido a buscar lo que es mío», dijo con una sonrisa macabra, dejando a todos en un estado de shock. «¿Qué?», murmuró Nicolás, mientras sus ojos se encontraron con los de Mariana, su madre, y el terror fue instantáneo al darse cuenta de que Esteban no solo era un amigo, sino que también era parte del oscuro secreto que había estado escondido durante tanto tiempo. La imagen de Esteban se torcía en su mente, con un nuevo significado que rompía la poca estabilidad que le quedaba. «Es hora de que todos sepan la verdad», continuó la figura del traje, como si cada palabra fuera un eco más de una historia que había permanecido en la penumbra. Nicolás sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué verdad podría ser tan devastadora? Mientras la sala se llenaba de miradas atónitas y murmullos de incredulidad, Nicolás supo que nada volvería a ser igual. La revelación estaba a punto de caer, y el caos lo llamaba a gritos. Nicolás sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre, con el arma todavía en su mano y el eco del disparo repitiéndose en su mente, era más que abrumadora. Cada palabra que... mamá?, preguntó Valentina, su voz temblorosa casi inaudible. Mariana parecía perdida, incapaz de comprender la dimensión de lo que acababa de suceder. «Es por tu seguridad, Nicolás, por seguridad de ellas también», insistió. Cada palabra y un eco en un abismo de incertidumbre. «No, no quiero escuchar más», gritó, con la voz rota. Justo en ese momento un trueno retumbó afuera, como si el mismo cielo supiera que todo iba a cambiar. De repente, un ruido estrepitoso rompió la pesada atmósfera. La puerta principal voló por los aires, estrellándose contra la pared, y un grupo de desconocidos, encapuchados y armados, irrumpió en el departamento. «Todos al suelo», gritaron al unísono, mientras Nicolás, aturdido, empujaba a las gemelas hacia la habitación trasera. «Quédense aquí», ordenó, su voz un rugido de protección en medio de la confusión. El caos estalló. Nicolás se volvió justo a tiempo para ver a Mariana intentando disparar de nuevo, pero un intruso la derribó. Ella cayó al suelo, dejando caer el arma. El tiempo parecía desacelerarse mientras la pelea se desataba a su alrededor. Nicolás se acercó a su madre tan rápido como pudo, con el corazón en un puño. «¡Mamá!», gritó, pero no había respuesta. Fue entonces que el hombre del traje oscuro dio un paso al frente, su rostro oscuro iluminado por la tenue luz de la habitación. Todo lo que pensaba saber sobre ella está a punto de volverse irrelevante. Nicolás sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le hiciste?». El hombre sonrió con desdén. «Mariana no es solo tu madre, eso es lo que te han ocultado. Ella era parte de algo mucho más grande, y este lugar, aquí no es más que un escenario». Confundido, Nicolás miró a su madre, a la que yacía en el suelo. «¿Qué?». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre liberó una risa baja, como un trueno lejano. «Ella es vuestra madre, pero también es una fugitiva, un pez más grande en un mar de traiciones. Y tú, Nicolás, eres parte de esto, sin saberlo». Las palabras lo golpearon como un muro. «Cállate», gritó, intentando clavar la mirada en el hombre. Pero la semilla de la duda había comenzado a germinar. «No me crees, ¿verdad? Entonces observa esto», continuó mientras levantaba su teléfono móvil. En la pantalla se encadenaban imágenes. Su madre robando, hablando con desconocidos, maniobrando en un mundo que Nicolás nunca había imaginado. Las gemelas, que habían escuchado el tumulto, salieron de la habitación. «¿Qué pasa, Nicolás? ¿Por qué está mamá en el suelo?», preguntaron. Y su inocencia lo atravesó. «Vuelvan a la habitación», ordenó desesperado. Pero el caos lo había consumido. El hombre de traje se giró,
dirigiendo su mirada hacia las gemelas. Oh, pero ellas también son parte del juego. No sabes nada de ellas. En ese instante, un destello de luz iluminó el cuarto. Mariana, aún en el suelo, levantó lentamente la vista. No puedes hacer desdaño, gritó, su voz temblando de una mezcla de dolor y urgencia. Nicolás sintió como si el tiempo se detuviera. La verdad cruda se abría paso como un río desbordado. ¿Qué estás ocultando?, preguntó, la voz quebrada y llena de temor. Las gemelas son la clave, pero no como pienses. Ellas son el futuro de esta familia, Nicolás. Pero en peligro real, finalizó Mariana, los ojos llenos de lágrimas. La tensión en la habitación llegó a su clímax. El hombre del traje sonrió, un brillo siniestro en sus ojos. Es cierto, pero no de la manera que deseas. Nadie sabe quiénes son realmente. Así que tú, Nicolás, necesitas elegir. ¿Defenderás lo que crees que es tu familia o abrirás los ojos a la verdad? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en la habitación. Las gemelas, con ojos temerosos y confusión en sus rostros, miraron a su madre. «Mamá, ¿por qué estamos en peligro?». Y en ese preciso instante, el aire se llenó de un grito, la revelación de una verdad terrible. Las palabras de Mariana y del hombre se enredaban en un tejido de traición mientras el pasado salía a la luz. Todo lo que Nicolás pensó que sabía se tambaleó. La noche se adentraba en lo desconocido, y todo parecía estar a punto de explotar. ¿Podría enfrentar lo que se venía, o todo su mundo se desmoronaría antes de que pudiera hallarle sentido? Nicolás sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de su madre, con el arma todavía en su mano, y el eco del disparo repitiéndose en su mente, era más que abrumadora. Cada palabra que salía de sus labios lo golpeaba como un puñal. «¿Qué verdad, mamá? ¿Qué estás escondiendo?», exigió, mientras su corazón latía rápidamente, sintiendo la presión del miedo. Las gemelas, paralizadas en la esquina, intercambiaron miradas de confusión y miedo. «¿Mamá?», preguntó Valentina, su voz temblorosa, casi inaudible. Mariana parecía perdida, incapaz de comprender la dimensión de lo que acababa de suceder. «Es por tu seguridad, Nicolás. Por seguridad de ellas también», insistió, cada palabra un eco en un abismo de incertidumbre. «No, no quiero escuchar más», gritó, con la voz rota. Justo en ese momento, un trueno retumbó afuera, como si el mismo cielo supiera que todo iba a cambiar. De repente, un ruido estrepitoso rompió la pesada atmósfera. La puerta principal voló por los aires, estrellándose contra la pared, y un grupo de desconocidos, encapuchados y armados, irrumpió en el departamento. «Todos al suelo», gritaron al unísono, mientras Nicolás, aturdido, empujaba a las gemelas hacia la habitación trasera. «Quédense aquí», ordenó, su voz un rugido de protección en medio de la confusión. El caos estalló. Nicolás se volvió justo a tiempo para ver a Mariana intentando disparar de nuevo, pero un intruso la derribó. Ella cayó al suelo, dejando caer el arma. El tiempo parecía desacelerarse mientras la pelea se desataba a su alrededor. Nicolás se acercó a su madre tan rápido como pudo, con el corazón en un puño. «¡Mamá!», gritó, pero no había respuesta. Fue entonces que el hombre del traje oscuro dio un paso al frente, su rostro oscuro iluminado por la tenue luz de la habitación. Todo lo que pensaba saber sobre ella está a punto de volverse irrelevante. Nicolás sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le hiciste?». El hombre sonrió con desdén. «Mariana no es solo tu madre. Eso es lo que te han ocultado. Ella era parte de algo mucho más grande. Y este lugar, aquí no es más que un escenario». Confundido, Nicolás miró a su madre, que yacía en el suelo. «¿Qué?». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre liberó una risa baja, como un trueno lejano. «Ella es vuestra madre, pero también es una fugitiva. Un pez más grande en un mar de traiciones. Y tú, Nicolás, eres parte de esto, sin saberlo». Las palabras lo golpearon como un muro. «Cállate», gritó, intentando clavar la mirada en el hombre. Pero la semilla de la duda había comenzado a germinar. «No me crees, ¿verdad? Entonces observa esto», continuó mientras levantaba su teléfono móvil. En la pantalla se encadenaban imágenes.
Su madre robando, hablando con desconocidos, maniobrando en un mundo que Nicolás nunca había imaginado. Las gemelas, que habían escuchado el tumulto, salieron de la habitación. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Por qué está mamá en el suelo?, preguntaron, y su inocencia lo atravesó. Vuelvan a la habitación, ordenó desesperado, pero el caos lo había consumido. El hombre de traje se giró, dirigiendo su mirada hacia las gemelas. Oh, pero ellas también son parte del juego. No sabes nada de ellas. En ese instante, un destello de luz iluminó el cuarto. Mariana, aún en el suelo, levantó lentamente la vista. «Espera, no puedes hacerles daño», gritó, su voz temblando de una mezcla de dolor y urgencia. Nicolás sintió que el tiempo se detuviera. La verdad cruda se abría paso como un río desbordado. Las gemelas son la clave. Pero no como piensas. Ellas son el futuro de esta familia, Nicolás. Pero en peligro real, finalizó Mariana, los ojos llenos de lágrimas. El hombre del traje soltó una carcajada. ¿Familia? Eso es lo más gracioso que he oído. La verdad es que hay un precio que pagar, y está justo frente a ti. De repente todo cambió. Un grito desgarrador ocurrió fuera del depto. Era la voz de alguien muy familiar. Nicolás giró la cabeza. «Papá», exclamó. Pero antes de que pudiera correr hacia la puerta, un bombardeo de disparos retumbó en el pasillo. Un golpe seco resonó, y el cuerpo de un degollado, pálido y sin vida, cayó frente a ellos. Era su padre. Nicolás se desplomó. El shock paralizó su cuerpo. La situación se tornó caótica. La verdad se desbarató. Su padre, ese hombre del que tenía tan pocas memorias, estaba metido en esto. ¿Cuánto de esto era cierto?, pensó mientras buscaba respuestas en los ojos de su madre. «Levántate. Vamos, es nuestro momento», gritó el hombre del traje, y de un salto disparó hacia la puerta, tomando control de la situación. Mariana, intentando levantarse, exclamó: «No, él no está muerto». Todo esto es un engaño. Los corazones de Nicolás y las gemelas se detuvieron. Los gritos en el pasillo aumentaban. Un segundo hombre, con una sutileza imponente, apareció. Era Mateo. «Basta, debemos acabar con esto», dijo, y cruzó la mirada con el hombre del traje. Mientras Nicolás luchaba por entender la traición, su hermano se acercó al cuerpo en el suelo. «Levántate, viejo, tienes que hacerlo». La escena se convirtió en un laberinto de dolor y traición. «No, por favor», murmuró Nicolás. Pero Diego, su padre, inmediatamente abrió los ojos. «No estaba muerto». «No soy quien crees, hijo», dijo, apenas capaz de levantarse. «Todo ha sido parte de un plan, un intercambio de información que no debíamos haber tenido». La habitación se sumió en un silencio cargado. La verdad que llevaban buscando tanto, la traición, el engaño, todo se desmoronaba. A medida que se sentía atrapado entre confusiones y revelaciones, Nicolás miró a las gemelas. ¿Quiénes son realmente? ¿De quiénes somos todos? Y justo cuando el caos pareció calmarse, un estruendo se sintió nuevamente. El escuadrón entrante de encapuchados había llegado. Ya no había escape. Todo se colapsaba a su alrededor, mientras su mundo y su familia se deshicieron. Su madre, su padre, Mateo, las gemelas, al borde del horror. La verdad de su historia entraba en fase de descomposición. Donde una vez hubo risas, ahora había balas volando. Donde hubo familia, ahora había guerra. ¿Podría Nicolás salir con vida de todo esto? La respuesta estaba tan oscura como la noche que les había traído hasta ahí. Nicolás se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La verdad, esa verdad oscura que lo había acechado, finalmente salía a la luz. Su madre, la mujer que había intentado protegerlo, estaba atrapada en un juego de sombras del que nunca había querido formar parte. Las gemelas lloraban en la esquina, sus ojos grandes reflejando un miedo que resonaba en el aire. Su padre, debilitado pero vivo, se aferraba a la vida mientras el caos explotaba a su alrededor. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué todo esto?», Valentina sollozó.
mirando a su madre con una mezcla de confusión y terror. Nicolás intentó acercarse, pero su cuerpo estaba atrapado en un vaivén de sentimientos. Solo quiero que estemos todos a salvo, pensó, mientras un nudo se formaba en su garganta. Mariana levantó la mirada, y en sus ojos había un D. Nicolás, debes comprender que toda esta vida que hemos llevado no era lo que parecía. Hay cosas que hice por protegernos, pero ahora es diferente. La verdad ya no se puede ocultar, dijo, su voz temblando. De repente, el hombre del traje sonrió, y era una sonrisa helada. Esta familia ha estado atrapada en una red de mentiras, y hoy todo llega a su fin. Empujó a un lado a Mariana y caminó hacia el centro de la sala, revelando su verdadero poder. Era un momento crítico. Las gemelas se aferraron la una a la otra, mientras Nicolás sintió que la rabia comenzaba a cocer a fuego lento dentro de él. No permitiré que les haga daño, pensó, y de pronto se dio cuenta. No podían seguir huyendo. Era el momento de enfrentarse a todo. «Basta», Nicolás gritó, con una voz que resonó en el aire helado. Todos lo miraron, incluso su padre, sorprendido por la determinación en su voz. «Soy parte de esta familia, y no dejaré que nadie nos destruya». Sin pensar, se abalanzó hacia el hombre del traje, pero aquel gesto provocó una risa burlona. «¿Crees que puedes detenerme, niño?», replicó el hombre, justo cuando un estruendo resonó en la entrada. Era Mateo, con su sonrisa torcida y un brillo en sus ojos. «Todo este tiempo, Nicolás, decidí quedarme al margen, pero no puedo más. Es hora de revelar la verdadera historia». Nicolás sintió que el tiempo se detendría. Mateo dio un paso al frente, su ira cargando el ambiente. A veces, un cambio de enfoque puede revelar verdades ocultas. Nunca supe por qué mamá se metió en esto, pero ahora entiendo que era nuestra conectividad la que estaba en peligro. Nunca debí permitir que esto llegara tan lejos. Cada palabra resonaba como un eco en su interior. Y así, todo comenzó a desmoronarse. Con la mirada fija en el hombre del traje, Mateo le lanzó una mirada desafiante. «Tu tiempo se ha acabado. Esta familia todavía tiene una última oportunidad». En un segundo la tensión estalló. Un disparo, y un enemigo cayó al suelo. Era el principio de una batalla surcada de revelaciones. Nicolás hizo un giro veloz, sintiendo una liberación al poder proteger a su familia. Mariana se levantó, ayudada por las gemelas, mientras su padre tomaba la delantera. La lucha no solo era física. Era una supervivencia emocional, una memoria negra que buscaba la luz en un mar de sombras. Nicolás miró a su madre. «No soy un niño, puedo enfrentar esto contigo», le dijo. Mariana sonrió, un brillo renovado en sus ojos. Mientras la pelea continuaba, ellos lucharon juntos. Por primera vez, la sangre que corría por sus venas se unía en un propósito común. Las verdades ocultas danzaban en el aire, y con cada golpe, la familia recuperaba su voz. Finalmente, el hombre del traje fue derrotado, y en un extraño silencio, todo tomó un respiro profundo. La luz entraba nuevamente en la habitación, trayendo esperanza. Fuera de peligro, pero con ecos de lo que había ocurrido, Nicolás se volvió hacia las gemelas y su madre. «No todo ha terminado. Pero ahora sabemos cómo enfrentarlo», dijo con una firmeza que ardía en su pecho. Mariana asintió. «Recuerda, siempre habrá secretos, pero juntos podemos enfrentarlos». Con ese último espíritu de unión, la familia se abrazó, dejando atrás el peso de las sombras. Un nuevo día amanecía, listo para revelar su próximo capítulo, sin ilusiones. Y justo cuando la historia parecía haber hallado su fin, Nicolás sintió un frío desagradable recorrerle la espina dorsal. «¿Qué sucederá ahora?», pensó mientras sus ojos recorrían el umbral de su hogar. «Y antes de que te vayas, hay algo que debes hacer. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que están por venir. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que podamos seguir creando contenido impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal.